Buenos días a todos, gracias Dani por tu presentación. Yo les voy a hablar del refuerzo del firme de la carretera TP 7013, concretamente el tramo que va de Alforja a la Selva del Camp. Es una obra proyectada y ejecutada dentro del marco del sistema de contratación de compra pública de innovación y de ahí su singularidad. Para ponerles un poco en antecedentes y explicarles concretamente de qué va la obra, permítanme que les traslade que la Dirección General de Infraestructuras de Movilidad del Departamento de Territorio y Sostenibilidad introduce un nuevo concepto, un nuevo modelo para la gestión sostenible de firmes, que es la compra pública de innovación. Esta compra pública consta de una primera consulta abierta al mercado con el objetivo de informar sobre el proceso de licitación. Se trata de conocer las características técnicas y de calidad de las soluciones propuestas por el mercado y permitir a los diferentes interesados formular comentarios o sugerencias que pueden ser considerados por el órgano de contratación en la preparación de la licitación. En este proceso de consulta previa al mercado participaron un total de 23 entidades que aportaron más de 40 propuestas que incluían diferentes soluciones o técnicas innovadoras. Concretamente, de las dos licitaciones resultantes de este proceso, Sorigui fue adjudicatario de la obra que estamos comentando, del firme de la carretera TP 7013 entre Alforja y la Selva del Camp, con un presupuesto superior a 1.200.000 euros. Y aparte de la propia ejecución de la obra, de la aplicación de estas técnicas innovadoras, diferenciadoras y sostenibles, también la ejecución de la obra comportaba el seguimiento de esta durante 6 años para hacer un seguimiento de las características superficiales y estructurales del firme. Decirles que nos encontramos dentro de este periodo, puesto que la obra fue ejecutada en 2020 y se están realizando diferentes mediciones, pues precisamente para asegurar estas características superficiales y estructurales del firme. Para explicarles un poco la descripción de la actuación, pues trasladarles que se utilizaron diferentes técnicas innovadoras y sostenibles, como son el reciclado en frío con emulsión innovadora, las mezclas templadas en capa intermedia y mezclas ultradelgadas en capas de rodadura, o mezclas ultrafinas, utilizando también la tecnología de mezclas templadas. Principalmente el proceso innovador estaba enfocado en las técnicas de ejecución, pero también, por supuesto, en los materiales que se aplicaban. Todas estas técnicas, como saben, pues se aplican a temperaturas pues, menores de las habituales, alrededor de los 100 grados, cuando estamos hablando de reciclados en frío o de mezclas templadas. Concretamente, la actuación se podía dividir en diferentes tramos y diferentes soluciones innovadoras. No todos los tramos requerían de las mismas actuaciones innovadoras y hemos dividido, se podían dividir todo el tramo de la obra en 7 tramos, considerando uno de los tramos como el más innovador, como puede ser el tramo 6, donde se combinaron 3 de las técnicas que consideramos más innovadoras, donde se hizo inicialmente un reciclado en frío con emulsión, seguido de una capa intermedia a C22 utilizando la tecnología templada y finalmente aplicando una capa de refuerzo en capa de rodadura de una mezcla ultra delgada utilizando la tecnología también de templado. Como pueden ver, se combinaron en los diferentes tramos diferentes soluciones innovadoras, permitiéndonos conocer diferentes situaciones y diferentes comportamientos de diferentes soluciones. Me gustaría centrarme en este tramo más innovador, concretamente en el tramo 6, por considerarlo pues, el top 10 del tramo innovador, como ya les he comentado. Inicialmente este tramo empezó con la ejecución del reciclado en frío in situ con emulsión, en el que fue necesario diseñar una emulsión especial, una C60B5 REC, concretamente que le denominamos RECTAC,
puesto que era una emulsión de rotura lenta especialmente diseñada para que tuviese una cohesión inicial muy alta. Fue necesario también diseñar esta emulsión teniendo en cuenta que se fresaron 6 centímetros, de los cuales más o menos aproximadamente 1 centímetro correspondía a zahorras, por lo que esa emulsión tenía que tener un comportamiento especial para poder incluir esta zahorra en toda la mezcla. La dotación de emulsión fue mucho más alta de lo habitual, que estamos acostumbrados en este tipo de actuaciones, de reciclados, comportando la incorporación de dotaciones de emulsión incluso superiores al 3,5%. Toda la casuística de la obra nos conllevó a tener resultados muy satisfactorios, con resistencias conservadas del 88% o incluso superiores. Encima de este reciclado en frío con emulsión se extendió una capa intermedia templada, una C22 de tamaño máximo nominal 22. Aquí también se diseñó una emulsión especial que denominamos Emultem, con un contenido de betún muy alto, del 70%, con el objetivo de incorporar el mínimo contenido posible de agua a la mezcla y así poder alcanzar las prestaciones mecánicas finales lo antes posible. Como saben, la tecnología de mezclas templadas supone en la fabricación el extendido y la compactación a temperaturas por debajo de los 100 grados, y así se hizo en esta obra. Y adicionalmente, la mezcla contenía una tasa alta de reciclado del 38% y una adición, fue necesario la adición de un filler de aportación para alcanzar las prestaciones mecánicas. Y finalmente, en capa de rodadura, se ejecutó una capa ultra delgada, pero añadiendo la singularidad de extendido en templado. Se utilizó la misma emulsión que en el caso de la mezcla intermedia y se diseñó la mezcla con un tamaño máximo nominal de 11 milímetros, por lo que obtuvimos una mezcla tipo continua con una elevada macrotextura, por lo que tuvimos valores de CRT y de IRI muy satisfactorios que superaron con creces el cumplimiento de las especificaciones que esperábamos. Adicionalmente, se implantó en la ejecución, el seguimiento y el cierre de la obra la metodología BIM, que permitió disponer de información y hacer un seguimiento virtual y real de todos los tramos y de todo el día a día de la obra. Se dispuso concretamente de un repertorio digital donde se iban introduciendo diferente información relacionada con la obra, como puede ser el proyecto, el control de calidad o diferentes mediciones, que permitía a los diferentes agentes implicados disponer de información actualizada, veraz y completa a tiempo real. Y una vez finalizado el proyecto, se dispuso de un modelo 3D que permite una visión gráfica de toda la actuación realizada, representando con los objetivos y las propiedades, y así se tiene una visión global y real y muy ordenada de toda la ejecución realizada. Al finalizar la ejecución, era necesario también hacer un análisis del ciclo de vida y consideramos que era importante hacer un análisis, para hacer el análisis de este ciclo de vida, tener en cuenta la capacidad estructural de las soluciones aportadas. En este sentido, lo que hicimos fue hacer un cálculo de equivalencias estructurales, teniendo en cuenta una equivalencia del 75% para el reciclado en frío con emulsión y del 90% en el caso de las mezclas templadas. Entonces, si nos fijamos en el perfil de actuación, en el gráfico de arriba de la izquierda,
podemos ver diferentes secciones correspondientes a las diferentes combinaciones de las técnicas innovadoras aplicadas. Concretamente, la sección 1 correspondería al reciclado en frío con emulsión, seguido de la capa intermedia templada y de la capa ultra delgada, también utilizando tecnología templada. Es decir, las diferentes actuaciones comportaban un extendido de 13 centímetros, un espesor de 13 centímetros. Pues si lo que hacemos es calcular una equivalencia estructural, pues sería equivalente a haber extendido 10 centímetros de una mezcla convencional, y así calcular las diferentes actuaciones. Si esta equivalencia estructural la llevamos a medir las emisiones, pues podemos concluir información muy interesante. Por ejemplo, la sección 1, que hemos dicho que equivale a haber extendido 10 centímetros de mezcla, tiene tan solo emisiones de CO2 equivalentes a 3 kilos de CO2 por metro cuadrado. Pues si nos fijamos en la sección 5, que sería una rehabilitación convencional, donde pondríamos fresado y extendido de una mezcla bituminosa en caliente de 5 centímetros más 4 de rodadura, con un espesor de 9 centímetros, vemos que, sin embargo, las emisiones son superiores que en el primer caso, es decir, de 5 kilos de CO2 por metro cuadrado. Es decir, que incluso teniendo más equivalencia estructural, en el caso de la sección 1, que sería el tramo 6, tenemos menos emisiones de CO2 que habiendo aplicado una solución convencional de fresado y reposición. Si nos fijamos en un ahorro global, un ahorro energético, la fabricación, transporte y extendido, que es lo que nos exigía las condiciones de la obra, podemos resumir que las mezclas con emulsión suponían un 30% de reducción para las mezclas templadas, un 22% para la ultradelgada templada, un 72% en el caso del reciclado en frío. Y si nos fijamos en el cómputo global de todas las toneladas ahorradas en emisiones de CO2 en todo el cómputo de la obra, pues estamos hablando de 107 toneladas de CO2 equivalente, lo que supone una reducción del 45% frente a adoptar una solución convencional de fresado y reposición. Como curiosidad, decirles que estas toneladas equivalen a 72 vuelos de ida y vuelta a Nueva York, o más de 38.000 litros de gasoil, o 100 bombillas de 60 vatios encendidas durante 5,8 años. También no tenemos que olvidar el ahorro en el uso de materias primas, sobre todo en el reciclado en frío con emulsión, en el que no son prácticamente necesario el aporte de materias primas, y adicionalmente pues el transporte de estas materias por vías colindantes a la ejecución de la obra, con la consecuente afectación a estas vías que puede provocar la ejecución de la obra, ¿no? Por lo que no estarían presentes en este caso. Como conclusión, es decirles pues que la ejecución de esta obra nos ha permitido la rehabilitación del firme utilizando técnicas que estarían fuera de catálogo o no son muy habituales en el catálogo de la Generalitat de Cataluña. Nos ha permitido rehabilitar el firme reduciendo las emisiones de CO2 de manera significativa. También nos ha permitido sentar las bases para un nuevo tipo de licitación de firmes. De hecho, se está ejecutando ahora mismo otras obras también correspondientes a un segundo paquete de compra pública de innovación en Cataluña. Nos ha permitido ampliar el conocimiento sobre las técnicas aplicadas, ya que no han sido tramos de prueba, sino que han sido kilómetros importantes, y nos ha permitido optimizar el proceso de control de calidad y de diseño de todas esas técnicas innovadoras. No quiero finalizar sin dar las gracias a la Generalitat de Cataluña,
al Departamento de Territorio y Sostenibilidad, concretamente a la Dirección General de Infraestructuras de Movilidad, por la confianza aportada en nuestros equipos y por dejarnos mucha libertad para aplicar nuestro sentido común en muchas de las soluciones aportadas. Y también a la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desenvolupament Regional por aportar fondos y permitir desarrollar este tipo de mezclas. Nada más, hasta aquí mi presentación. Si tienen alguna pregunta, pues nos vemos ahora por el chat o pueden escribirme directamente o nos vemos en el coloquio. Muchas gracias por su atención.